vamos a ir a Colosenses 3:23 y dice así: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿A ti te suena eso algo? Yo digo una cosa ya en la iglesia, porque a mí Dios me dio esa revelación en algún momento de la vida donde yo me la pasaba de lunes a lunes en la iglesia. Mis hijos bromeaban y decían, tú ya abres y cierras la iglesia, ¿no, mamá? Y sí, literal era así. Pero llega un momento donde tu servicio empieza a ser en automático y no te das cuenta. Y empiezas a hacer las cosas porque las tienes que hacer, mas no porque en tu corazón esté hacerlas. Y todos podemos estar en esa pequeña línea tan delgada. Y me recuerdo que mi mentora en ese momento, yo anhelaba servir y servía, y me mandó al cuarto de los niños. Y yo quiero mucho a los niños, pero pues no, a mí no me gusta cuidar niños, ¿no? Yo le digo a mis hijos, cuando tengan sus hijos, ni crean que van a venir, abuela, cuídame, mamá, cuídame a mis nietos. No, ustedes son sus papás, ustedes los van a cuidar. Y yo estuve como un mes cuidando a los niños domingo tras domingo. Pero era como molestia para mí, había algo que en mí no me gustaba. Y entonces un día que salgo de ahí me dice el Señor, si tú en verdad quisieras servirme y si tú estuvieras haciéndolo de corazón, harías tu mejor trabajo. Y lo harías de todo corazón. Y me dijo, y todo lo que hagas, hazlo con la excelencia como haces todo lo demás, como si fuera para mí. Y cuando él me dijo eso, a mí me dio mucho quebranto y me dio mucho dolor, porque dije, cierto, yo estoy sirviendo por servir y por obedecer, mas no porque lo estuviera haciendo de corazón y con la excelencia para Dios. Y a partir de ese día, mi servicio en la iglesia cambió. Fui la mejor maestra de niños y fue donde más avanzaron, pero tuvo que venir esa revelación. Entonces, todo lo que tú hagas para el Señor, hazlo con esa excelencia. El servir a la mujer de Dios, el servir al hombre de Dios, el servir a este lugar, el servir alrededor, porque no hablo solo del servicio en la iglesia, hablo del servicio en general, porque todos los que somos hijos de Dios estamos llamados a servir. Todos los que somos hijos de Dios somos siervos. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Yo no vi bien la mano levantada. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Entonces, si eres hijo, eres siervo. Y a la gente lo que menos le gusta es servicio. Y a la gente lo que menos le gusta es que le digan siervo. Nos gusta que nos sirvan, ¿no? Que a gusto. Oye, que la escudera, que el esto. Yo hace rato a mí yo no uso. Solo cuando hay un evento y lo necesito. Porque es que yo soy más feliz sirviendo. Y tenemos que aprender que si somos hijos, una de la voluntad de Dios es que nosotros tenemos que servir. Porque dice que a todos nos fue dado un don. Todos tenemos dones, el profético, el evangelista, el maestro, el pastor, el adorador, la danzarina. Todos tenemos un don que Dios nos puso. ¿Tú crees que te lo depositó ahí nada más para que te adornes con el don? No, Dios te puso un don porque tarde que temprano tienes que servir. Si nuestro mayor ejemplo de servicio, ¿quién fue? Jesús. Jesús se humilló hasta hacerse siervo. Dejó su reinado, dejó su trono, dejó todo lo que tenía y se humilló para ser siervo. ¿Cuánto tú y yo no tenemos que servir?
Ay, pastora, pero es que usted no sabe, yo conocí al Señor y yo venía y servía con todo mi corazón. Pero pues es que me mandaron allá los niños y a mí no me gustan los niños. Es que me pusieron en la intercesión y pues a mí no se me da eso de levantarme a las 4 de la mañana. Pues a mí tampoco se me daba y ahora me levanto a las 2, 3 de la mañana. Ay, pastora, pero es que a mí el Señor me dijo que yo soy un profeta. Gloria a Dios porque eres un profeta. Pero si tú quieres ser grande, primero tienes que aprender a ser pequeño. ¿Sí o no? Y mira, yo te digo una cosa, al nivel que el Señor te va a llevar a ti, aún te tienes que humillar más. El nivel de los intercesores tiene que ser mayor que aún el de muchos llamados. Ay, que la señorita, ay, es que esa no me cae bien. Pues te tiene que caer bien. Porque ¿cómo vas a reparar la brecha si tú tienes división y contienda en tu corazón? Oye, yo iba a decir algo, pero dirían, ya me exhibió, pastora. Yo tengo tremendos intercesores en México y una de ellas siempre está ahí conmigo. Tengo un grupo, pero hay una que yo le digo, oye, mija, a ti sí que te ronca el mango, tú oras mejor que uno. Pero un día alguien le hizo algo y se puso como los pavos reales. No, ya no quiero ir a la comida esa y no sé qué. Le dije, usted va a ir a la comida. No, pastora, es que aquí no hay, es que usted es una intercesora. Usted suelta la ofensa, usted va y la abraza, usted va y repara, y en usted primeramente tiene que estar la humildad, la unidad y el amor. ¿Cómo vamos a levantar la iglesia, las familias? Porque la asignación de ellos no es cualquiera, La asignación de ellos son los que más tienen que morir en una iglesia. Entre ustedes no puede haber chisme, no puede haber murmuración, no puede haber crítica, no puede haber nada que a Dios no le agrade, porque te llamó reparador de la brecha. Tienen la asignación de guardar la iglesia, las familias, la mujer de Dios, el profeta, el hijo de la profeta. ¿Tú quieres tener éxito en tu vida personal? Muere. Y cada día muere más, y cada día ora más, y cada día adora más. Y el que te cae mal, mátalo con amor. Mira, hazle una comida e invítalo. El que habló mal, el que te cuchilló, porque mira, ellos no son más que un pedazo de carne, un chuletón, como yo digo, que el diablo los usa para venir a dividir la iglesia, para venir. Tú sabes lo que en un edificio hay estructuras y hay columnas. Cuando el edificio se va a cimentar y se va a hacer, son los cimientos. Y si los cimientos no están fuertes, cualquier cosa viene y los derrumba. Los cimientos de una iglesia son los intercesores, los que oran. Y ellos son los que tienen que estar bien. Porque el enemigo es tan sutil, y para los tiempos que estamos viviendo, él va a ver lo que él tiene que desatar para derribar lo que Dios quiere hacer. ¿O tú crees que es una casualidad que tú estés en este lugar? Dios les dio una asignación a ustedes. Y no es cualquier asignación. Es restaurar la iglesia del último tiempo desde un lugar de inocencia. Yo como que no me entendieron. Es la restauración. Tú sabes que nosotros, desde que empezamos la iglesia allá y hicimos los tabernáculos, nunca más un huracán golpeó fuerte Baja California. Cuando empezaron a haber asesinatos, un enero, año nuevo, amanecimos con 6 ahorcados en unos puentes y decía, tal cártel hemos llegado.
Y nosotros le metimos al tabernáculo, todavía no teníamos iglesia. Y nunca más volvió a pasar. El grado de violencia bajó lo que quería entrar en ese lugar. Desgracias ya no han habido. Porque todo lugar donde hay un tabernáculo, Dios guarda ese lugar. Es la preservación de ese territorio. Y ustedes tienen el privilegio de estar en un lugar que Dios le dio el nombre del tabernáculo de su presencia a las naciones. Dice Apocalipsis que Jesús va a venir en el último tiempo con su tabernáculo. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Que en el cielo hay un tabernáculo donde está Jesús. Y que ese tabernáculo va a descender a la tierra. Y todos los que formamos parte del tabernáculo y tenemos la revelación del tabernáculo, vamos a entrar al tabernáculo con Jesús. Así que bueno, esta mañana yo quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué tú quieres ser? ¿Seguidor de Jesús o servidor? Segunda de Corintios 4:7. Vamos a ir rapidito. Y esa pregunta te la vas a contestar tú solito al final. Porque dice que las multitudes seguían a Jesús. Pero al final, ¿con cuánto se quedó? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuro, mas no desesperados. Pero nos vamos a enfocar solo en el 7, ¿ok? Yo quiero saber si están aquí. Cuando conocemos a Jesús, uno de los anhelos que nosotros tenemos es servirle. Yo creo que a todos nos pasó cuando conocimos a Jesús. Llega un momento donde tú quieres hacer algo por él. Hablarle al que no conoce de lo que a ti te está pasando. Eso es debido a que cuando nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador, nuestro espíritu nace de nuevo, y entonces viene algo nuevo y hay un anhelo de servirle. Pero con el tiempo, las circunstancias y todas las cosas, ese anhelo y ese deseo de servicio o ese fuego, esa pasión por querer servirle se apaga. ¿A cuántos les ha pasado? A mí me ha pasado. Por favor. Y la pregunta es, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos pasó para no querer servir más? ¿Desde qué lugar tú le estás sirviendo? ¿Del servicio del corazón? ¿O lo estás haciendo en automático y no te has dado cuenta? ¿Estás haciendo el servicio para Dios o para el hombre? En el verso que yo les di en el 7, vemos 3 puntos súper importantes. Uno es que Pablo dice, este tesoro, ¿verdad? ¿Qué te está diciendo Pablo? Que se está refiriendo que al ministerio del servicio lo llama un tesoro delegado por Dios para nosotros. Que Él tiene la confianza y Él está creyendo en ti de depositar un tesoro en tus manos del servicio. La número 2 es la vasija de barro. Él le llama vasija de barro. Esto quiere decir que es lo que llevamos las personas que servimos humanamente, que las debilidades, los errores, cuando nos equivocamos, cuando queremos desistir. Por eso Él nos llama vasijas de barro, que nos tiene que formar en las áreas que estamos mal, en las debilidades, en el carácter, en toda área nos tiene que moldear para que verdaderamente Él se pueda depositar dentro de la vasija. Porque una de las cosas que la vasija sola no es fuerte. Si tú y yo, cuando apenas llegamos a Jesús, ¿cómo crees que está nuestra vasija? Llena de grietas, llena de hoyos. Yo creo que si les pudiera soplar hasta se desharía, ¿verdad?
Pero cuando Dios viene con nosotros y entra el Espíritu en nosotros, Él fortalece esa vasija y la va haciendo fuerte. Muchas veces la tiene que romper completita para que pueda volver a hacer algo nuevo. ¿Tú has llegado a ese punto que te tenga que romper? Es como que agarraran, ¿tú conoces esas ollas de barro como las mexicanas? Haz de cuenta que tú eras ese y estabas tan lleno de grietas que ya no servías. Pero Dios no te iba a desechar. Dios agarra la vasija, aquí tuviera una, ya lo hubiera roto. La rompe y te hace pedazos. Y duele. Porque cuando te tienen que romper, te va a doler hasta lo más profundo de tu ser. Porque va a romper el orgullo, va a romper la inseguridad, va a romper la falta de identidad, va a romper todo lo que no le sirve, va a romper el abandono, va a romper el rechazo, va a romper todo lo que no le pertenece a Él, para volver a ser la vasija y que sea una vasija usable para Él. Y Él es el que fortalece y el que hace fuerte la vasija. Así que dile al de al lado: hoy el Señor me va a romper, pero me va a volver a hacer. Y el número 3 dice ahí: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de los hombres. Esta frase hace alusión cuán sobrenaturales son los dones de Dios, porque para que Él deposite su identidad, su persona en la vasija, tiene que ser de una manera sobrenatural. A los tiempos que estamos viviendo, tú no puedes ir con una oracioncita: diablo, suelta a mis hijos. Ay, diablito, sí, por favor. Diosito, 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 por favor, ayúdame. Yo no sé qué Diosito. Yo cuando a mí me dicen Diosito, como que el estómago se me voltea. Yo digo: ¿cómo tú le vas a decir Diosito? Si mi Padre en la palma de la mano le caben todos los mares de la tierra. Porque ese es mi Padre. Yo no sé el tuyo, pero ese es el mío. Ese es mi Padre. Y ese es tu Padre. Y Él para este tiempo, para estos últimos tiempos, necesita esos hijos que se apropien de lo que Él está hablando en este tiempo. Él necesita que se apropien del poder sobrenatural para poder derribar los ataques que vienen. ¿O tú no te has dado cuenta que los ataques no son igual que antes? ¿Sabes que la palabra excelencia en griego significa grandeza extraordinaria? Dios depositó en ti, en mí y en los hijos de conforme a su voluntad una grandeza extraordinaria. Tú tienes una grandeza extraordinaria. Tú tienes una grandeza extraordinaria. Y si el enemigo te ha querido sacar de este lugar o sacarte del propósito, es porque sabe que tú eres un remanente de los últimos tiempos, que te está llamando para servir. Porque el mejor tiempo para servirle a Dios es este tiempo. En las mejores guerras se las da a los mejores guerreros para los últimos tiempos. Yo no sé tú, yo no sé a quién yo le estoy hablando, pero el servicio tuyo, el servicio para el cual Dios te llamó, no era para cualquier persona, es para personas que tienen la identidad de hijos, para las personas que les dio un poder para poder derribar, arrancar, destruir las obras del enemigo, pero para plantar y edificar la palabra y la presencia de Dios. Oye, mira, cuando yo leí eso ayer, grandeza extraordinaria, dije: Dios mío, ¿en qué estamos pensando? ¿Cómo es que no abrimos los ojos de nuestro entendimiento de lo que tú nos has depositado en las manos para servirte? ¿Cómo es que estamos en la tontería más
puestos y ensimismados en nuestros problemas que en servirte a ti, que en darle a los demás de lo que tú nos has depositado. Él depositó en ti como su hijo una grandeza extraordinaria. ¿Para qué? Para interceder, para profetizar, para pastorear, para evangelizar. Tú tienes una grandeza extraordinaria. Entonces, ¿qué es lo que no te permite que sirvas? El no querer servir, tu orgullo o tu yo, porque el yo es el que estorba. Es que yo siento que no valoran mi trabajo. Es que yo siento que es demasiado tiempo. Es que yo es que yo no me mandan, no me envían, no me dan títulos. A lo mejor después de esta ya no me invitan. Pero no me importa, porque lo que yo quiero es que Dios haga contigo algo esta mañana. Que rompa la estructura, que rompa las cosas viejas, que rompa lo que te ha impedido servirle a Dios, para que tú puedas ver las grandezas de tu Dios. Porque mira, la palabra dice que Dios honra a los que le honran, pero la honra para Dios es servicio. Si tú no sirves a Dios, ¿cómo Dios te va a honrar? ¿Cómo Dios va a traer salvación a tu familia? ¿Cómo Dios va a traer salvación a tus hijos? ¿Cómo va a traer los rompimientos financieros? Mira, mucha gente está aquí en este lugar orando por negocios, y llegaste y de repente, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, va a venir el enemigo a ponerte la mentira, que te ataca porque estás sirviendo, te ataca porque no estás en el lugar correcto, que te ataca porque estás sembrando, pero te va a atacar porque te quiere quitar del lugar donde Dios te va a usar. Iglesia, abre los ojos. El enemigo te va a querer sacar de un lugar donde está tu bendición. De donde no está la bendición te va a tener conforme y te va a tener ahí quieto, entretenido en la lalandia. Oye, ¿tú sabes cuántas veces a mí me atacaron por estar al lado de la mujer de Dios? Pero cuando yo aprendí que mi servicio era para Dios y no para el hombre, y que yo tenía una asignación en esta tierra, le gustara a quien le gustara y le pareciera a quien no le pareciera, yo no me iba a mover de mi asignación. Para mí el estar parada aquí yo no lo hago de menos. Para mí son 14 años de oración continua. Cuando Dios me dijo, yo te doy una asignación de orar por esa mujer todos los días de tu vida y su familia. Yo te doy una asignación, y yo ni la conocía siquiera. ¿Tú te imaginas que yo hubiera creído que un día iba a estar predicando aquí en su iglesia, o que ella iba a ir para allá a hacer un Débora? Jamás en mi vida. Pero Dios vio el servicio, vio la humillación, vio que tomé el ejemplo de Jesús, que Él se hizo humilde y empezó a servir y a servir, como le enseñó a Pedro, como le enseñó a Pablo, y se hicieron siervos aún cuando tenemos debilidades. Porque una de las cosas que dice la gente: yo no sirvo porque no soy capaz, no sirvo porque es que no estoy listo, no sirvo porque soy inmaduro, no sirves porque no te da la gana. Ustedes quieren que no me vuelvan a invitar. Oye, mira, Pedro era de Galilea. Y Galilea era un pueblo donde no eran tan estudiados como lo era tal vez Mateo. No eran puramente hebreos. Sin embargo, Jesús puso los ojos en Pedro y usó tremendamente a Pedro. ¿Y cómo estaba Pedro? O sea, Pedro no estaba preparado, su carácter era fuerte, era inconstante, tomaba malas decisiones, era impetuoso, le falló. ¿No lo arrestaron y le cortó la oreja a uno? Oye, ¿no has aprendido del amor? ¿No has aprendido caminando conmigo? ¿No has aprendido que un abrazo del Padre puede más que cualquier otra cosa?
Oye, el abrazo del Padre puede restaurar. Y aquel sacando la espada. Mira cómo le falló a Jesús, lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. ¿Por qué? Porque cuando lo arrestaron, cuando los fariseos se levantaron a calumniarlo, a acusarlo, a decir, ¿te suena la historia? Cuando se levantaron todo el mundo a decir, Pedro dijo, le dio miedo, le dio temor, no sabía. Y tal vez a ti y a mí en algún momento te haya dado. Pero vino Jesús y lo restauró, y por eso le dijo, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y lo perdonó. Porque con sus debilidades, su carácter y con todas las cosas, Jesús lo estaba llamando. Porque para él era una pieza clave. Porque él no estaba viendo lo del momento, él estaba viendo lo eterno. Él estaba viendo que él iba a ser uno de los 12 que iba a cambiar el mundo. Él no podía detenerse a ver las debilidades del hombre. Él tenía que poner sus ojos en lo eterno, que era que Pedro iba a llevar el evangelio después de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Iba a venir a traer el evangelio y a traer salvación para muchos otros. ¿Qué tú crees que Dios está viendo en ti? ¿Tú crees que te tiene aquí sentado nada más para entretenerte? Deja de poner los ojos en las cosas importantes y pon tus ojos en las cosas eternas. Y las cosas eternas te las va a traer el servicio para Dios. Si servimos a Dios, somos siervos y tendremos conflictos. Pero los siervos de los últimos tiempos y los siervos verdaderos no corren y no desertan. Jesús no desertó cuando fue a la cruz por ti y por mí. Y lo que nosotros pasamos no se compara a nada de lo que Jesús pasó. Y si Él no desertó, ¿por qué nosotros vamos a desertar? Si Él no dejó de servir a su Padre y darnos el mejor ejemplo como siervos, ¿por qué nosotros no vamos a servir? ¿Por qué tú no, cuando vengas aquí, te haces más afín de tu hermano? Muchas veces te sientas con el de al lado y en la semana tú le llamas para ver cómo está. Es que, hermano, cuánto te amo. Y cuando no tiene para comer, tú vas y le das algo. Cuando está caído y cuando tú lo ves que viene con un carácter, como dicen en mi pueblo, de madres, ¿qué haces? ¿Lo criticas o te acercas? Oye, ¿estás bien? ¿En qué te puedo servir? ¿Necesitas oración? ¿Qué crees que lo que quiere hacer el Señor en este tiempo con el servicio de nosotros? El servir con excelencia a Dios y el servir con un extraordinario poder y con una grandeza no se trata de títulos ni de lugares. Se trata de lo que hay dentro de tu corazón y de tu espíritu. ¿De qué te sirve ser el tremendo apóstol, apostal o profeta o intercesor o anyway si tu corazón está más endurecido que cualquier otro? Porque dice, el mundo está endurecido, el corazón del mundo está endurecido. Y yo te digo algo, no es cierto. El corazón de la iglesia está más endurecido. Porque yo veo gente de fuera que no tiene que ver con Dios, que ayuda más que el propio cuerpo de Cristo. Entonces, ¿dónde está el servicio? ¿Dónde está el servicio? Un domingo tú te acercas a la profeta y le dices, profeta, ¿está bien? ¿Le puedo servir en algo? Gracias por la prédica, gracias por la oración. O al profeta Brian, ¿tú sabes el precio que ha pagado ese muchacho? Mija, tú no tienes ni idea. ¿Cuándo te has acercado, profeta? Aquí estoy, necesita algo. Oiga, mire, le traje un pastelito. Eso se llama servicio. ¿Tú quieres ser grande? Primero sé pequeño. Y si Dios te puso aquí es porque este es el lugar de tu servicio. Este es el lugar de tu servicio. Que no haya nada que te saque del lugar donde Dios te puso.
Tú no viniste a servir al hombre ni a la mujer de Dios. O sea, ¿me estás entendiendo, verdad? Tú viniste a servir a Dios. Tus ojos están puestos en Dios. Tu servicio es para Dios. El galardón lo vas a obtener de Dios. Dice que el que le sirve, Él lo honra. Si Él exaltó a Jesús y lo sentó a la diestra del Padre y le dio poder y autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella por su servicio, ¿cuánto no te va a dar a ti por haberle servido? ¿Cuánto no te va a dar a ti por la oración, por la alabanza, por la adoración, por servir, por evangelizar? ¿Cuánto no? Tú quieres honra, tú quieres salvación en tu casa, tú quieres dones. Sirve a Dios, sirve, los ojos puestos en Jesús y deja lo que no sirve. Lo importante déjalo a un lado y pon tus ojos en lo eterno. Ese es el verdadero servicio. Dios nos está llamando a servir con amor, con fe, con esperanza. Nosotros tenemos que ser una iglesia diferente. Diferente en que nos preocupamos por el pueblo que hay aquí. En unidad, en amor. Mira, yo podía sentir desde que yo llegué el lunes un dolor por la iglesia aquí. Un dolor que yo no pude parar de llorar ese día que yo llegué. Eran las 11 de la noche y hasta las 4 de la mañana yo lloraba. Y sentía el corazón de Dios y decían, es que no entienden a lo que yo les llamé. Yo les llamé a servirme a mí. No llamé a servir. Él está queriendo hacer algo nuevo desde que llamó a este lugar. Pero si ustedes siguen arrastrando el pasado y trayendo comparación, ustedes mismos contaminan lo nuevo que Dios quiere hacer. No es tiempo de desertar. Es tiempo de levantar los brazos de la profeta y del profeta. Es tiempo que ellos están llamados a las naciones. Medio tiempo van a estar aquí, medio tiempo están afuera. Y me decía el Señor, hay tremendos potenciales dentro de la iglesia. Pero ellos tienen que tomar la identidad de hijos. Y ellos tienen que ser uno solo, como Jesús me decía, tú y yo somos uno solo. Señor, Padre, que esa unidad venga en ellos. Así como tú y yo somos uno. Para que ellos puedan demostrar mi gloria y demostrar quién fue el que los envió. ¿Cómo vamos a hablar de Jesús si la misma iglesia está dividida? ¿Cómo vamos a hablar de amor si en ti no hay amor? ¿Cómo vas a hablar de Dios si no estás cubriendo lo que tienes que cubrir? Ninguno aquí somos perfectos. Yo tengo mi pata con la que cojeo, pero tú no la ves porque el Dios me cubre. Pero a todos nos llamó Dios y cada uno de ustedes son importantes para Dios en este lugar. Dios necesita ese ejército de los últimos tiempos que se levante para traer su reino, para hablarle al perdido, para hablarle a la gente que está alrededor. Dios necesita servidores. Tal vez no sirvas en la iglesia, pero tal vez te hizo un hombre o mujer de negocios para aportar para la iglesia. Tal vez Dios te dio dones. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo con los dones? Tu familia, ¿cuánta gente a tu alrededor hay necesitada? ¿Y qué estás haciendo? Y eso es lo que yo te vine a decir esta mañana. Y si a alguien ofendí, perdóneme, pero sacúdase. Porque no tenemos tiempo. Él está por tocar la puerta. Él está ahí en el jardín, a cualquier momento va a tocar. Y si tú no estás listo, ¿qué vas a hacer? Es un tiempo de morir para que Él crezca. Es un tiempo
de nosotros servir y llenarnos para demostrar a qué Dios le estamos sirviendo. El remanente es un pequeño grupo de personas que son preservados. Multitudes engañadas atrás de fama y dinero de hombres y mujeres de Dios. Y cuando Él venga, ni el dinero ni la fama los va a llevar al cielo. Cuando Él venga por el remanente, Él viene por un remanente que sirvió con amor, con humildad, con entendimiento y con un servicio para Él. Para Él, para Él. Tu servicio es para Él. Tu obligación de estar aquí es servir, ayudar al de al lado. Proponte todos los domingos que tú vengas y los miércoles que tú vengas, ver quién tiene una necesidad. La iglesia se tiene que unir. Si el reino de las tinieblas no está dividido, ¿por qué la iglesia sí? ¿Por qué no cierras tus ojitos y te pones de pie? Dice la palabra que multitudes seguían a Jesús. Cuando Él le dio de comer a la multitud, los alimentó, pero proféticamente los estaba alimentando físicamente, pero realmente lo estaba haciendo espiritualmente. Y tuvieron a Jesús ahí, lo vieron hacer grandes milagros y lo vieron hacer grandes cosas. Pero cuando vino la persecución y vino todo, se olvidaron de todo lo que Dios lo había usado y de que Él era el Hijo de Dios. Que no nos pase eso en este tiempo. Que no se nos olvide lo que Dios ha hecho con nosotros a través de una persona o a través de un lugar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguidores? Y cuando venga el problema, la tribulación, o el que no te aplaudieron tu servicio, o el que crees que te hicieron de menos, ¿vas a correr? Si tu servicio es para tu papá, nuestro servicio debe ser por amor y agradecimiento a Él. ¿Tú no tienes algo que agradecerle? Yo sí, que yo estoy viva. Ese es el servicio, el amor y el agradecimiento para Él. Para que tú puedas llegar verdaderamente a obtener el galardón. Porque tú y yo no servimos a Dios por los privilegios. Servimos a Dios porque amamos a Dios. Y cuando nuestro servicio es por amor a Dios, nuestra recompensa va a ser mayor aunque nosotros no la pidamos. Tus generaciones y mis generaciones van a estar cubiertas. Y muchas de las cosas que hicimos en esta tierra, las generaciones por delante las van a tomar. Pero es un tiempo, iglesia, donde Dios te dice: levántate a servirme. Es un tiempo donde Dios te dice: levántate a lo nuevo y adéntrate a lo nuevo, porque los tiempos ya cambiaron. Si me ayudan ahí con una adoración. Cierra tus ojos y ni me mires a mí, míralo a Él. Dile: Señor, en esta tarde yo te pido perdón y me arrepiento si no te he servido de corazón, si deserté de mi servicio, de mi propósito. Porque yo escucho algo de Dios. Dios tiene llamados muy grandes aquí, pero han renegado de los llamados por el proceso. Dice el Señor: no reniegues más del llamado, porque yo te he marcado para algo diferente en esta generación. Y si Él te llamó a servirle, Él te va a equipar para servirte. Algún día que yo no pensaba ni ser pastora y el Señor me mandó a ser pastora, a mí me dio tanto temor. Pero ese hombre de Dios que fue tan sabio se sentó ahí conmigo y me dijo: si Dios te llamó, Dios te equipó. Y yo puedo ver su respaldo en mi vida ahora y todo lo que ha ido haciendo conmigo. Yo
Michelle te dijo algo. No la pastora, Michelle te dice algo hoy. Lo mejor que tú puedes hacer en tu vida es servirle a tu Dios. No hay nada que se compare con servirle. Sé que no es fácil. Sé que a momentos quiere uno desertar. Sé que a momentos el infierno viene contra nosotros. Pero tenemos una promesa. El que persevere, yo le daré las naciones. El que persevere, yo lo honraré y lo levantaré. La promesa es que tú tienes la victoria, porque Jesús ganó la victoria en la cruz. Y dile: Señor, en esta mañana te pido que sanes mi corazón por heridas, por palabras, si no reconocieron mi servicio, si vinieron situaciones a mi vida que me hicieron desertar de servirte. Perdóname. Si no puse mis ojos en ti, te pido perdón. Señor, yo no quiero ser un siervo. Yo no quiero ser un seguidor. Yo quiero ser un siervo tuyo, primeramente, y un siervo para el lugar donde me hayas puesto. Pero tú habla con Él. Muchos tienen apagado el don. Los dones se apagaron por la tribulación, por la persecución. Pero hoy el Señor va a avivar ese fuego en ti. El amor del Padre está aquí sanando. Porque también cosas personales que pasaron te hicieron soltar el llamado. Pero no hay un hombre o una mujer en esta tierra que pueda darte el amor y lo que Dios te puede dar, y te lo digo por experiencia. Tu mejor lugar es servirle a Dios. Espera la recompensa, dice el Señor.